Entrenamientodefutbol.club. Para ti, entrenador. Buen día, Julián. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal por allí? No, Por acá Brasil. todo bien, por suerte todo bien. Ahora descansando un poco, ¿no? Después de bastante trabajo y luego vamos para otro desafío seguramente. Muy bien, muy bien. Está bien también. Un poco de descanso en este mundo tan loco, ¿no? Viene bien también para reposar un poco. Yo estaba buscando a alguien que supiera de periodización táctica y di con tu libro. Además, me di cuenta que hablabas en castellano, Bien. cosa que aquí los españoles hablar portugués o brasileño no nos es tan fácil. Vi que eras profesor del máster de periodización táctica y dije, bueno, con este chico yo tengo que hablar. Hablé anteriormente con Joan Solé del entrenamiento estructurado, que también es otra metodología muy seguida, y quería hablar con uno de la periodización táctica. Me compré tu libro. En España la tapa del libro es negra. En portugués es verde. Yo me compré la versión portuguesa porque me llegaba más rápido. Lo digo por si alguien quiere coger el libro, que sepa que hablando en castellano la versión portuguesa se entiende muy bien. Y bueno, como se dieron todas estas coordenadas y encima eres alguien que está en activo, porque yo creo que es importante, la teoría y la práctica en teoría son lo mismo, pero en la práctica no, que dice Nassim Taleb, y es importante estar en el campo para aplicar las cosas. Yo llevo 15 años leyendo sobre periodización táctica desde que salió un libro que luego hablaremos un poco de él, un libro que nos une, y he de decir que tu libro me ha servido mucho para fijar muchas ideas. De hecho, tiene el sello de la periodización táctica, de la institución de la periodización táctica, y el beneplácito o el consentimiento de Víctor Frade, que dice en la portada: a todos aquellos que deseen conocer la verdadera periodización táctica, la lectura de este libro es fundamental. Vale, Julián, detrás de todo libro hay una historia. ¿Cuál es tu historia en relación a la periodización táctica y por qué decidiste escribir el libro? La historia es que yo, como muchos aficionados de este deporte y que no jugaron al fútbol, tuve que meterme ahí y buscar muchas informaciones, ¿no? Al respecto del fútbol, ya que no fui jugador y no estaba en el medio. Así que cuando yo estaba en la facultad en Porto Alegre, Brasil, me di cuenta que necesitaba pesquisar mucho más, porque mi facultad estaba muy basada en la escuela rusa de entrenamiento físico, sobre todo, y necesitaba de más información, ¿no? En este tiempo, yo tuve la suerte de leer el libro Mourinho, ¿Por qué tantas victorias? Y por primera vez, después de un año y medio buscando informaciones, yo me encanté con lo que estaba escrito ahí. Como que de repente todo hizo sentido para mí. Y entonces yo busqué conocer mucho más de la periodización táctica a partir de este libro, simplemente porque eso me hacía mucho sentido. Y empecé a leer mucho de la bibliografía de la Universidad de Oporto. En aquella época, no sé si hoy todavía sigue así, pero había un website que era repositorio de la Universidad de Oporto, donde había un montón de tesis de licenciatura y era gratis. Entonces, imagínate que estamos hablando de 2008. No era como es hoy, ¿no? El acceso a la información hoy es mucho más facilitado. En aquella época no era tanto. Y para nosotros de Brasil, el conocimiento más teórico era prácticamente inexistente. Entonces nosotros teníamos que importar libros de Europa, lo que era muy caro. Entonces yo vi eso como una oportunidad bárbara de ganar conocimiento y buen conocimiento. Así que empecé a leer mucho de este material. Y eso me ayudó mucho a comprender más de la periodización táctica, juntamente con lo que tú has dicho en el inicio, ¿no? La práctica es fundamental. Entonces también tuve la suerte de compartir la cancha con personas que estaban en esta misma búsqueda que yo.
de la periodización táctica. Entonces nosotros estudiábamos, aplicábamos, reflexionábamos sobre lo que estamos haciendo y íbamos construyendo el conocimiento de esta manera. Y cuando llegó mi vez de licenciarme, ¿no? De ganar, creo que es licenciarse, ¿no? Sí, En España. sí. Terminar la facultad. Yo, como forma de agradecimiento a estas personas que me ayudaron de manera directa e indirecta, ¿no? Yo quise dejar en Brasil un documento que pudiera dar a las personas a conocer la periodización táctica y ayudarlas de alguna manera, de la misma manera que me ayudaron estos portugueses. Entonces, desde aquel momento, cuando aún estaba en la facultad, yo quise escribir una monografía que llamamos acá, ¿no? Una tesis de licenciatura, que pudiera, después de eso, ya salir como un libro. Y ahí esta fue la motivación principal del libro, ¿no? De ayudar a la gente con este conocimiento que principalmente acá en Brasil, en aquella época, se empezó a hablar mucho de esta metodología, pero de una manera muy equivocada. Entonces, eso también siempre fue un motivador para mí, que era retratarla de la manera más fidedigna posible. Entonces, en aquella época, Jorge Maciel me ha orientado en el trabajo. A Chávez Tamarit, a Marisa Gómez también han leído, les han gustado, pero cuando sometí al profesor, dijo que tenía que arreglar muchas cosas para hacerlo eso un libro, ¿no? Sí. Y a partir de ahí fueron como que 3 o 4 años de idas y vueltas, correcciones, revisiones, para que quedase como el profesor quiere, porque si estamos hablando de la periodización táctica, es importante que sea como su creador la creó, ¿no? La concebió. Entonces, es muy importante que sea totalmente fidedigna, ya que esa era una característica que pasaba en Brasil, seguro que también en algún momento aún pase en España o lo que sea, que la gente escucha o lee un artículo de 10 páginas y sale hablando. Y eso casi siempre incurre en un error grave, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo quería ya con el libro era que retratar la periodización táctica de la manera que Víctor Frade la pensó y la piensa hoy en día. Entonces, es de ahí que está la motivación del libro. No en vano, Julián, Víctor Frade, digamos que te ha metido dentro de los elegidos de ese grupo, de ese equipo de fútbol, porque sois unos 18 aproximadamente, que sois los profesores del máster. Y bueno, eres uno de ellos, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, claro, tú tuviste la suerte de estar en la cuna de la periodización táctica, Sí. estudiando en Oporto. ¿Puedes transportarnos a esas clases? Sí. Mira, yo tuve la suerte de irme a Oporto, pero también el infortunio de que cuando yo llego allá, Víctor Frade ya está reformado. Entonces, quien estaba dando clases de fútbol era José Guilherme Oliveira, que es un profesor que yo admiro muchísimo. Sí, es un autor también que escribe mucho, bueno, Sí, que hay mucho sí, escrito de él. exactamente. Pero estar allá me ha proporcionado conocer a la gente, ¿no? Que era mi principal objetivo. Yo llegué en Oporto ya en mi último semestre acá. Yo propositalmente quería estudiar lo máximo para llegar allá con un conocimiento ya que me permitiese hablar con la gente, ¿no? Y ahí me empecé a meterme con la gente, y ahí tuve la suerte de conocer a Víctor Frade y compartir con él algunas charlas. Miramos partidos en Oporto juntos. Hicimos ahí una amistad con él, con Marisa Gómez, que hoy es seleccionadora de la femenina de Portugal. Xavi Tamarit también lo visité
en aquella época estaba en Femenino de Valencia. Ujú. Y un montón de otras personas como Jorge Maciel, que fue absolutamente fundamental para eso. Yo estaba en el Lille, ¿no? Y bien, un montón de gente que tuve la suerte de conocer simplemente por estar allá y tener las ganas y meterme para conocer a la gente, ¿no? Siempre gente muy abierta en compartir conocimientos. Entonces, las clases que tuve con Frade fue en estas charlas que simplemente era fantástico. A veces me acuerdo de irme a ver partidos de Oporto y estar almorzando con Frade, con Marisa Gómez, y ahí solo escuchaba porque era mucha sabiduría, ni me atrevía a hablar casi. Entonces, fue un aprendizaje fantástico. Quien conoce al profesor Víctor Frade va a entender lo que estoy hablando. El tipo es increíble, increíble, un genio y muy apasionado por el fútbol. Entonces ahí tenés la combinación perfecta para aprender muchísimo. Ujú. Esto que has hecho es importante, ¿eh? El tener el atrevimiento, porque hay que tenerlo, no solo de conformarse con la clase, sino ir, bueno, ir a otras fuentes, ¿no? Y trasladarse a esas fuentes y perder tiempo, tu tiempo en esas fuentes. Claro, claro, lógicamente. Eso es importante. Yo creo que es una característica de nosotros acá de Sudamérica, ¿no? Encontrar maneras, porque mira, yo fui allá y no estaba dando clases. Entonces, ¿cómo voy a hacer para conocer ese tipo? Te cuento lo que hice. Ujú. Todos los viernes había un fútbol allá de los profesores. Él jugaba este partido. Y pregunté a alguien, no me acuerdo quién, ¿puedo jugar eso? Ah, sí, sí, podés. Y lo conocí jugando este fútbol. Me metí en este fútbol para conocerle. Y desde ahí empezamos una amistad. Claro. Entonces hay que encontrar maneras, ¿no? Sí, sí. El deporte es un gran instrumento socializador, no Yeah, solo el fútbol, sí. todos, pero es un instrumento fantástico para sociabilizar. Has nombrado un Seguramente. libro que lo tengo aquí, no sé si la versión portuguesa tendrá esta portada, Ah, el de no, te Mourinho. muestro. A Te ver. muestro. La mía es esta. Ah, vale. He visto esa portada también, luego cuando he mirado en internet. Y bueno, y el caso es que yo creo que en muchos casos de los que hemos seguido la periodización táctica ha sido el primer libro que nos hemos fijado, ¿no? Y para que Sí, la gente sepa, para la gente que no lo ha leído, es un libro donde se relatan una serie de declaraciones de José Mourinho, de Rui Faria, que era su preparador físico, bueno, o su asistente, por decirlo de otra manera, y otros entrenadores. También se preguntaba a jugadores que él había tenido a ver cómo veían los entrenamientos, qué percibían de distinto en sus entrenamientos, y digamos que con ese hilo conductor de las declaraciones iba desgranando la periodización táctica. Si bien es cierto lo que tú dices, ¿no? Que tal vez leyendo ese libro, solo leyendo ese libro y siendo esa la única información que llega a un sitio, en tu caso en Brasil, pero en España igual, ¿eh? Al principio era el único libro al que teníamos acceso, tal vez nos quedamos con muchas dudas. También el libro hace mucho hincapié, y lo que la gente creyó y la gente, digamos, criticó, que se decía que únicamente, bueno, que parecía que la periodización táctica servía para ganar. Y tú en tu libro dices una frase que me gusta muchísimo, porque yo creo que en esto, como mucho, podemos aportar, porque no hay una verdad absoluta. Y dices una frase incluso antes del índice que dice: este libro no te hará ganar partidos de fútbol ni campeonatos. Para ganar partidos de fútbol los libros no son buenos, solo sirven los jugadores. Y a veces ni siquiera ellos, si las circunstancias no les ayudan. Y precisamente en exactamente. eso estamos, en hallar esas circunstancias, ¿no? Para ayudarles a que ganen ellos. Exactamente. Y la metodología de entrenamiento es una parte, ¿no? No es garantía de nada. Ujú. Yo lo que pienso es que específicamente la periodización táctica, yo suelo decir, para mí no es la mejor, porque también a lo mejor hay alguna cosa por ahí que está mejor hecha, no sé, yo no conozco, pero para mí seguramente es la más lógica, porque está totalmente basada en la lógica del fútbol, respecta a las características del fútbol dentro de una visión sistémica. Tú haces las cosas sin perder tiempo, vas a lo que hay que hacer
Y para mí es la metodología de entrenamiento más coherente de todas. Eso no tengo ninguna duda. No te va a hacer ganar partidos, porque eso depende de muchas cosas. Pero seguramente es una metodología que te va a preparar de la mejor manera posible para los partidos. Eso en mi opinión, ¿no? A lo mejor hay cosas mejores por ahí que yo no conozco, pero para mí es la más lógica y coherente sobre todo. Ujú. Sí, Julián, yo creo que ha contribuido muchísimo a cambiar el paradigma de la visión del entrenamiento en fútbol y lo que yo creo que no se puede discutir, yo creo que básicamente tres cosas. La primera, que ha acercado de una manera muy familiar y muy didáctica el entendimiento de los sistemas complejos, el entendimiento de la neurociencia aplicada al deporte y, en cierto modo, de una filosofía de entrenamiento, el por qué hacemos las cosas, ¿no? Además, como segundo punto, ha dado mucho orden. Yo creo que dar un orden a la semana de entrenamiento es uno de los fuertes de la periodización táctica. Pero sobre todo y ante todo, yo creo que el tercer punto, para mí es el más importante, el punto que más valor tiene, es que ha hecho pasar de una manera global algo que estaba en segundo plano, que era la táctica en el entrenamiento, a un primerísimo plano. Y sobre todo, ha cambiado nuestro lenguaje futbolístico. Antes hablábamos en el entrenamiento de lactato, de V2 máximo, de ritmo de juego, pero ritmo de juego entendido desde el punto de vista de las pulsaciones, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca. Y la predicción táctica populariza un lenguaje que hoy en día todos manejamos, en cualquier escala: modelo de juego, principios, momentos de juego, que luego podemos meter matices, sin duda, pero desde luego ha contribuido muchísimo, ¿no? No, sin duda, la periodización táctica yo pienso que fue como la concretización, la operacionalización de un cambio de paradigma. Hoy hablamos de visión sistémica, ¿no? Pero tú tienes que considerar que Víctor Frade habla de eso hace 40 años. 40 años atrás, hablar de visión sistémica, de hablar de esas cosas que tú hablaste, era una heresía en aquella época. Entonces, para ver cómo Víctor Frade está muy adelantado a su tiempo, ¿no? El bueno de estas discusiones que nosotros tenemos, yo creo que va al encuentro de lo que tú dices, que es que nosotros estamos acá para intercambiar ideas y hablar de fútbol y de la periodización táctica en específico, pero de ninguna manera eso se trata de convencer a alguien, de decir que esto es lo correcto y aquello es el incorrecto, ¿no? Creo que es importante que nosotros podamos hablar para que la gente que nos escucha, que sí se identifica con algo, pues bien, que va a añadir los puntos que le gusta para su propia manera de trabajar, otros puntos que para algunas personas no tienen mucho sentido, simplemente no van a añadir, ¿no? Y así van formando su propio camino. Yo pienso que la periodización táctica está estructurada de una manera muy bien hecha para alcanzar los objetivos que el fútbol nos exige, ¿no? Y con respecto a lo que tú dijiste sobre la visión sistémica, estas terminologías todas, sí, yo pienso que la periodización táctica fue fundamental, tiene una contribución muy grande. Yo pienso que Víctor Frade y obviamente José Mourinho, porque a través de José Mourinho que la periodización táctica tomó las proporciones que ha tomado, ¿no? Porque ganó mucho con ella. Incluso hizo pensar, como tú ya dijiste, que era como que la fórmula mágica. Vas a entrenar así, vas a ganar de todos. No quiero. Es una parte fundamental, pero no es todo, ¿no? Pero seguramente si hoy entrenamos de la manera que entrenamos, con mayor o menor correspondencia de que lo que es la periodización táctica, pero es cierto que si hoy el fútbol
se entrena de la manera que se entrena es por Vítor Frade y José Mourinho. Eso no tengo ninguna duda. Ha revolucionado totalmente la forma de pensar el entrenamiento, el juego y por consecuencia de la manera como entrenamos, ¿no? Yo eso lo tengo muy claro. Sí, Julián, la periodización táctica también se basa mucho en un divulgador científico, Antonio Damasio, más que en él en sus teorías, ¿no? Y dice algo muy interesante y que podríamos decir que es una de las bases, ¿no?, de la periodización táctica, el saber que la especificidad crea en el cuerpo, por decirlo así, por decirlo de manera popular, una forma propia de pensamiento. Y dicho por otro autor también que me gusta mucho, Georg Gerenzer, un alemán, un psicólogo que es alemán, va mucho por la misma vía y dice, ¿no?, que la intuición es totalmente racional. Es decir, lo que creíamos, la intuición, el inconsciente, es difícil trazar las líneas en estos lenguajes porque aún conservamos mucho lenguaje anterior, ¿no? Pero por decirlo así, la intuición y el inconsciente, él dice que es racional. Es decir, que se ha construido con una manera racional de obrar. Cuando tú haces una acción y esa acción es exitosa, es decir, sientes el placer del éxito en esa acción, tiendes a repetir esa acción. Y no solo el cerebro, sino el cuerpo recuerda cómo hiciste esa acción. Y en cierto modo es también en lo que se basa mucho la precisión táctica, ¿no? El entrenar mucho en especificidad, el supraprincipio de especificidad, que después entraremos si quieres o ahora, como tú prefieras, y se basa en eso. Es decir, tú entrenas un modelo de juego específico para obrar de una manera específica. Pero yo creo también que aparte de un modelo de juego, que puede haber discusión de si los niños tienen que hacer un modelo de juego específico o no, yo también llamaría modelo de juego a una manera de obrar. Es decir, tú quieres que los niños, cuando tengan el balón, se abran, por ejemplo, creen espacios. Bueno, eso ya es algo que tienes que enseñar. Entonces tienes que tener primero unos objetivos y después enseñarlos. Lo llamemos como lo llamemos, y ahí es donde entro con los matices, ¿no? Pero claro, sin duda, tenemos que tener un objetivo claro y trasladarlo en una tarea. Exactamente. Por eso es una metodología que va a facilitar la vida del entrenador. Porque tú tienes una idea en tu cabeza, pero luego tienes que transformar esa idea que hay en tu cabeza en regularidad, en funcionalidad, en patrones de juego, ¿no? En organización de juego en los diferentes niveles. Tú has mencionado Damasio, ¿no? Antonio Damasio es un neurocientífico portugués que sin duda la periodización táctica utilizó mucho de sus teorías para justificar esta metodología, ¿no? Que en el fondo estamos hablando de aprendizaje. El fútbol y el entrenamiento es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, las neurociencias, no solo con Damasio, sino con otros autores, es un campo fundamental para el aprendizaje, ¿no? El entrenamiento es un proceso de aprendizaje. Entonces, es importante tener este respaldo de la neurociencia porque al fin y al cabo, cuanto más la comprendamos, mejor va a ser nuestra actuación. Y eso que tú estabas hablando es muy importante, ¿no? Si nosotros queremos que el jugador tenga determinados tipos de interacciones, nosotros tenemos que crear contextos, que crear ejercicios de entrenamiento, que estas acciones pasen muchas veces, pero no solo pasen muchas veces, como el jugador tenga éxito de acuerdo con lo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero que mi equipo haga una presión post pérdida muy fuerte. Entonces, además de que mis ejercicios contengan este tipo de interacción, muchas veces, el jugador tiene que, a partir de esta presión post pérdida, sentirse que eso es bueno para él y para el equipo. Es decir, este comportamiento, esta interacción tiene que generar beneficios, ¿no? Entonces va muy al encuentro de lo que tú decías, que Antonio Damasio llama de marcadores somáticos. Soma viene de cuerpo, ¿no? Esta recompensa, este sentimiento de que hiciste una cosa buena, marca tu cuerpo de una manera que la persona en general va a querer repetir este tipo de comportamiento
de acción, de interacción, cuando tenga la oportunidad, porque fue de cierta manera recompensado. Puede ser recompensado porque ganó el balón y hizo el gol, puede ser recompensado porque el entrenador dio un feedback que le parabenizó, le hizo un elogio, ¿sí? Entonces, la comunicación, la manera que el entrenador se comunica durante el ejercicio después, ¿no? En diferentes momentos, las reglas del ejercicio, la estructuración en general del ejercicio puede generar estos marcadores somáticos que van a estar al encuentro de lo que tú quieres, ¿no? Entonces, tú diste el ejemplo de abrir el campo cuando gana el balón. Creas un ejercicio que si no abre el campo, el juego no fluye. Entonces, tú puedes crear condiciones para que el éxito ocurra y refuerce tu idea, o para que el error ocurra muchas veces. También es una manera de reforzar lo que tú quieres, ¿no? Mira, estamos errando, cometiendo errores, y eso no está nos llevando a ningún sitio, no es, porque no es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, tú puedes jugar con todo eso, ¿no? Teniendo en cuenta, y para mí es muy importante, ¿no? Cómo que un ser humano aprende alguna cosa, cómo él incorpora, cómo que tú generas hábitos en el jugador, porque el juego es tan rápido, las acciones, tú tienes que leer todo, tú tienes que ejecutar rápido, además tienes un acrésimo ahí de emoción, de presión, ¿no? Un contexto de mucha presión, en que nosotros sabemos que en contextos como ese, el lado consciente actúa muy poco. Las deliberaciones conscientes actúan muy poco porque no hay tiempo. Entonces, el jugador juega con base, está muy basado en sus hábitos, que son sobre todo subconscientes. Y lo que el entrenamiento, en mi opinión, ¿no?, tiene que tratar de hacer es crear hábitos al jugador para que el jugador reaccione y tenga las acciones coherentes con la idea de juego del entrenador, ¿no? Entonces, cuanto más interiorizados, más habituados los jugadores sean hacia una determinada intención, yo creo que más facilitado va a ser en el juego. Y cuando digo eso, no estoy diciendo mecanizar jugadas. Por ejemplo, imagina un jugador, imagina tú estás en un equipo que tú quieres salir con el balón limpio desde atrás, quieres tener una posesión del balón más limpia para llegar en mejores condiciones para finalizar la jugada, por ejemplo. Sí. Entonces, tú tienes presión, imagina que eres un central. Tu pivot, tu volante está tapado, tu lateral también, no puedes jugar con el lateral porque hay un marcaje ahí. Y bueno, juegas con el portero, porque es un pase de seguridad que te va a permitir seguir teniendo el balón. Pero, por ejemplo, en otra jugada, tienes ahí un medio centro, puedes dar un pase de ruptura ahí y seguir teniendo el balón en una zona más avanzada, o tú tienes un lateral libre y juegas con él. La idea es tener el balón. Luego, en el entrenamiento, tú creas las condiciones para que el jugador evalúe el escenario, ¿no?, para que tu idea se concrete de la mejor manera. ¿Cómo eso va a suceder? No sé, porque el juego te dice cómo eso tiene que suceder, ¿no? ¿Dónde están las ventajas? ¿Dónde están las líneas de pase que nosotros tenemos que explotar? O, por ejemplo, está todo tapado y yo tengo que conducir. Yo soy el hombre libre y luego voy a generar algo para que haya otro hombre libre y yo lo encuentre. Pero todo eso está sobrecondicionado por la idea, que es mantener la posesión de una manera más limpia atrás, ¿no? En el fondo, nosotros hablamos mucho de que el jugador actúe como nosotros queremos, ¿no?, pero sobrecondicionado por una idea de juego. Es decir, el jugador es libre para actuar, para elegir, pero sin serlo. ¿Entiendes? Sí.
Entonces, porque sin serlo, porque está sobrecondicionado por una idea colectiva. Entonces, dentro de eso eres libre para actuar, pero siempre condicionado por eso. Perdona, nosotros solemos decir libre para actuar, pero sin actuar libremente. Sí, sí. No sé si en Brasil se utilizará el mismo término, creo que sí, porque en inglés es muy parecido. Aquí se utilizan los constreñimientos en las tareas de entrenamiento, que digamos que es una especie de, no es exactamente, pero es una especie de reglas que impones en las tareas para Sí, que la intención vaya por un determinado lugar. claro, claro. Pero no le coaccionas a la persona a hacer siempre lo mismo, es decir, no dices que mecánicamente siempre tiene que hacer esto, sino le intentas guiar por dónde tiene que ir lo que tú quieres Claro, que él claro. haga, ¿no? Y me gustaría resaltar una cosa que has dicho, ¿eh? En cuanto a la energía, ¿no? Los marcadores somáticos, como dices, claro, se dan también en el día a día. Y está calculado que un 60-70% de cosas que hacemos en nuestro día a día están impulsadas por los marcadores somáticos, no las hacemos pensando. Entonces, en el deporte intentamos trasladar esto. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque no podríamos estar en un partido decidiendo continuamente. Sería un gasto energético brutal. No podríamos acabar el partido. La energía que se gasta en estar todo el rato decidiendo es excesiva. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh? Cuando vemos una jugada en la banda de un jugador al que le entran tres, por ejemplo, en cámara lenta, ahí el jugador no puede pensar. No tiene Exactamente. tiempo para pensar. Le han entrado tres personas en menos de un segundo. No ha pensado hasta se le voy a levantar, al otro le voy a hacer caño. Simplemente lo hace porque lo ha hecho anteriormente en situaciones parecidas. De acuerdo. Y por eso a veces es muy importante parar el entrenamiento cuando algún error ocurra, sí, repetidas veces. Claro, una vez no pasa nada, pero a veces es muy importante parar y hablar con el jugador incluso de una manera fuerte para que eso genere también un marcador somático, pero negativo. De dolor, en vez de placer, de dolor, ¿no? Exactamente, sobre todo a nivel profesional, porque muchas veces lo que yo veo es, mira, yo no voy a parar porque, mira, la gestión de grupo, no voy a indisponerme toda la hora con un jugador, por ejemplo, con todos, no voy a exponerle frente a los otros y a veces hay que hacerlo, porque eso también es una manera de crear un señal de alarma, ¿no? Lógicamente que hay muchas maneras, ¿no? En el fútbol profesional, sobre todo, de lo que es mi experiencia hasta el momento, nosotros solemos hacer muchas correcciones más individuales. Es decir, yo llamo al jugador y le muestro algunas jugadas para intentar corregirle él y yo, porque a veces cuando tú le llamas a la frente del grupo, a veces no acepta, porque se siente expuesto, Estoy de ¿no? acuerdo, sí. Sí, sí. Mucha vanidad, mucha vanidad. Sí. Pero a veces en el entrenamiento es importante hacerlo, porque es un marcador también que te va que tú consigues crear ahí para que el jugador pase a actuar de una manera un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Ah, eso suele pasar muchas veces cuando tú sales de una idea muy directa para una idea más de posesión, ¿no? De jugadores que están muy acostumbrados a tener el balón, por ejemplo, centrales de equipos muy grandes y muchas veces no consiguen ecuacionar el riesgo. A veces no hay manera de jugar corto. Tiene que patear el balón para adelante y a veces no lo hacen. Entonces, hay momentos que en mi opinión son cruciales que tú tienes que generar marcadores negativos. Entonces, eso también es muy importante en mi opinión. Julián, has dicho una cosa interesante, que hay veces que hay que hacerlo en público, claro, porque duele más. Claro, luego está también la maestría del entrenador de saber a qué jugadores puedes y a qué Claro, jugadores no. claro. Cada uno es Claro, de una manera. pero fíjate, yo siempre me había guiado, en el 90% de los casos, de los halagos hacerlos en público y las correcciones hacerlas en privado. Pero es interesante ese punto, ¿eh? También de saber hacerlo tal vez a veces en público, cuando eso se repite muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, es Y eso, interesante. y eso todo influye en el modelo de juego porque el liderazgo y las intervenciones son fundamentales que sean acertadas, ¿no? Cada jugador reacciona de una manera. A veces
tú no vas a querer hacer eso, pero a veces es necesario, o por ejemplo, elegir un jugador y, y darle una llamada a la frente de los otros, porque eso puede ser benéfico para el momento. Entonces hay miles de maneras de que tu idea se pase, y es fundamental que la elección sea la más acertada posible, sobre todo en un nivel profesional, donde una intervención mal hecha puede te joder completamente. Puede Sí, poner todo el proceso abajo de una hora para otra fácilmente, ¿no? sí, 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 estoy de acuerdo. Julián, voy a entrar de lleno en la siguiente pregunta, que es si el entrenamiento de fútbol debe estar regido por la supradimensión táctica. Claro, esta pregunta, viniendo de la predicción táctica, entiendo que es afirmativa, evidentemente, pero me gustaría decir una frase a modo de aforismo de Víctor Frade, que dice: la dimensión táctica surge de la relación de la dimensión física, psicológica, técnica y estratégica. Ajá. He de reconocer que esta frase me hizo detenerme. Y te digo por qué. Porque si le cambio el orden, sigue siendo cierta. Para mí, sigue siendo cierta. Es decir, si en vez de decir la dimensión táctica, digo la dimensión técnica, surge de la relación de la dimensión física, psicológica, táctica y estratégica, es cierta también. Porque la técnica también surge de eso. No es lo mismo la técnica en un modelo que en otro. Si lo cambio por la física, es cierta también. La dimensión física surge de la relación de la dimensión táctica, psicológica, técnica y estratégica, porque cada modelo de juego tiene un desempeño físico diferente. Yo pensé esto así y luego sí que llegué a la conclusión de que, claro, bajo la teoría de los sistemas dinámicos complejos, realmente hay una jerarquía. Hay veces que una está por encima de otra y en la siguiente situación se cambian. Es otra la que está por encima de las demás. Y me da la sensación, al escuchar esta frase, que la táctica siempre la jerarquizáis arriba. Y tal vez sea ese el matiz que yo más discrepo con la predicción táctica. No, estas inquietudes que tú tienes, yo creo que está muy relacionada con el pensamiento sistémico, ¿no? Que pone énfasis en las relaciones y las interacciones. Y estas interacciones van a afectar el todo. Pero es importante que nosotros entendamos por qué periodización táctica, ¿no? ¿Qué es la táctica para esta metodología? Que a lo mejor lo que es táctica para mí no es táctica para tú, no es táctica para otro. Entonces, yo creo que lo más importante es que nosotros establezcamos un lenguaje común, no por un preciosismo, sino para que nosotros sepamos lo que estamos hablando, ¿no? Es importante. Entonces, la táctica, sí, ella surge de la relación, de la interacción, de la dimensión estratégica, psicológica, física y técnica, pero sobre todo surge en función de la relación intencional de estas dimensiones. Es decir, te doy un ejemplo. Toda acción de juego, todas estas dimensiones interactúan. Ellas existen en simultáneo. Nosotros no podemos decir, eso es una acción física. Porque por detrás de un sprint hay un porqué que hizo un sprint. No hace por hacer, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo soy un defensa central. Mi equipo está defendiendo en bloque medio. Y hubo un momento que nosotros intentamos hacer una presión. El adversario logró salir de esta presión y ahora el balón está descubierto. No sé si ustedes allá usan esta nomenclatura, ¿no? Pero no hay presión en el balón. El balón está con el pivote, con el medio centro y no hay presión y nosotros estamos con la línea un poco más adelantada. Entonces, ¿qué hago yo? Yo y mi línea, ¿no? Identificamos que hay una probabilidad muy grande de que el rival utilice nuestras espaldas. El extremo ya está por correr encima de nosotros y nosotros ya estamos con el cuerpo más o menos perfilados para correr hacia adelante o para atrás. Nosotros decidimos correr para atrás y efectivamente el balón va a mi espalda
yo apuesto una carrera con el extremo y saco el balón para afuera. Imagínate esa situación. Dentro de esta situación, nosotros podemos ver que todas las dimensiones están actuando. La física, por ejemplo, yo tuve que girar mi cuerpo y hacer una carrera máxima hacia atrás para disputar un balón. Luego hay la parte técnica, ¿no? Yo dividí con el rival y logré patear el balón para afuera. Entonces, hay la técnica de rechace, por ejemplo, ¿no? Yo hice eso porque psicológicamente sentí que había un peligro, y para mi equipo era mejor este comportamiento, para mí también, ¿no? Proteger a mi espalda y correr hacia atrás. Entonces, psicológicamente hay un sentido en esta carrera, ¿no? Yo no tomé esta decisión por nada. Y estratégicamente también puede ser. Por ejemplo, yo sé que este equipo hace eso muchas veces. Entonces, yo estoy ya preparado para eso. Pero por detrás de todo eso hay una idea del entrenador, que es en situaciones de que no haya presión en el balón y nuestra línea esté muy adelantada, atención, porque quizá tenemos que bajar para proteger la profundidad. Es lo mismo, nosotros miramos mucho los equipos de Jürgen Klopp. Y lo que pasa mucho allá es la presión post-pérdida, ¿no? Muy fuerte, como la de Guardiola, por ejemplo. Sí. Como la de muchos hoy en día. Pero tomemos como ejemplo el Liverpool, un jugador como Henderson. Está ahí en medio centro, su equipo pierde el balón, luego él reacciona, salta sobre el rival y recupera el balón y ya pasa a un otro jugador. Y luego Liverpool está con el balón otra vez. Entonces, esta acción efectivamente pasó todo allá, ¿no? La identificación de la pérdida del balón, la toma de decisión por irme al balón, ¿no? Porque, otra vez, psicológicamente es una acción que me va a generar beneficios. La técnica de robar el balón y luego pasársela a un compañero, ¿no? La parte física de saltar a presionar a toda velocidad, después que yo paso a mi compañero, yo doy una línea de pase para atrás para mantener la posesión, ¿no? La técnica involucrada en eso, pero sobre todo hay una intención colectiva por detrás de esa acción. ¿Qué es la táctica? Que se puede confundir con la idea de juego del entrenador. Entonces, la periodización táctica es eso, es el entrenador tiene una idea de juego, pero esa idea de juego, ella no puede ser entrenada y no va a ser adquirida de la noche para el día. No tiene cómo. Entonces, es necesario distribuir esta adquisición. Por eso, periodización. Distribuir temporalmente esta adquisición de esta táctica, que es la idea de juego. Por eso, periodización táctica, ¿me entiendes? Y en términos generales, va a ser la temporada, ¿no? Esta periodización. Y en términos más funcionales, el morfociclo. Entonces, por eso que el entrenamiento debe estar regido por la superdimensión táctica. Entendida de esa manera, a lo mejor hay otras metodologías que piensan lo mismo, pero no llaman táctica de otra cosa. Por ejemplo, una confusión, táctica es sistema de juego, táctica es toma de decisiones, táctica es estrategia. Para la periodización táctica no es nada de eso. Táctica es lo que te dije ahora. Entonces es importante definir para entender, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo, Julián, que puede ser una discrepancia en el entendimiento de qué es la táctica, porque también Antonio Damasio lo que dice es de la intención le da mucha importancia. Él creo que lo llama voluntad, pero bueno, es un sinónimo de intención. Y que ahí está la génesis de todo. La voluntad es la chispa que enciende todo, la intención es la chispa que enciende todo. Claro, en otras metodologías tal vez eso lo ven más desde un punto de vista psicológico, que tengan esa chispa, o desde un punto de vista emocional, que tengan esa chispa, esa génesis de intentar hacer algo, esa voluntad de intentar hacer algo. Yo sin duda la prioridad se la doy a la táctica. Digamos que tengo más un pensamiento heterárquico, pero la prioridad sin duda es de la táctica. O sea, yo creo que es lo que más hay que entrenar, tanto con adultos, con alto rendimiento, como con niños. Hay una palabra que es un poco, digamos,
complicada o no tan usual, pero yo creo que ilustra muy bien lo que es la táctica. El juego es basado en interacciones todo momento, ¿no? Interacciones con mis compañeros, con mis rivales, en función de muchas cosas. Y en el fondo, estas interacciones tienen que tener una intención, son interacciones intencionalizadas. Entonces, se trata de eso, ¿no? Y intencionalizadas de acuerdo con una idea del entrenador. De interacción, sí, sí. Te quería preguntar, ¿tú suplementas en algún caso en la realidad, o sea, es decir, en la práctica real, suplementas en algún caso con algo analítico? Carreras de velocidad, por ejemplo, que tengan que ver, o sea, que sean específicas de tu modelo de juego. Por ejemplo, yo sé que la lejanía de mis jugadores al hacer presión va a ser más o menos de 20-25 metros. Bien, voy a trabajar analíticamente la velocidad de 20-25 metros. ¿En algún caso trabajáis de esa manera? No, no, de esta manera no, pero mira, la palabra analítica para la periodización táctica no existe. ¿Por qué? Porque el analítico es la separación del todo en partes donde no se consideran las relaciones, ¿no? Se quiebra en partes y se trabaja cada parte de una manera totalmente aislada para la mejoría de un todo. Eso no pasa. Lo que pasa en la periodización táctica, y ahí yo llamo analítico entre comillas para que se entienda, ¿no? Sí. Son situaciones muchas veces más cerradas, menos impredecibles, porque es más fácil controlar para algo que tú quieras. Por ejemplo, tú me dijo ahora sobre carreras específicas, por ejemplo, de 20, 25 metros, por ejemplo. Nosotros sabemos que para alcanzar la velocidad máxima, tú tienes que hacer el jugador percorrer con máxima velocidad por lo menos 20 a 25 metros. Tú configuras el contexto para que eso pase, para que tú entrenes eso, pero teniendo como base la idea de juego, algún concepto de juego, ¿no? Y para garantizar que tu jugador alcance la velocidad máxima, ¿no? Tú tienes que crear un contexto que no puede ser de juego. ¿Por qué? Porque el juego pasa muchas cosas que tú no tienes el control. Es decir, a lo mejor los extremos dieron unas carreras, pero los mediocentros no corrieron mucho en el ejercicio. O un equipo tuvo mucho más la posesión del balón que el otro. Es decir, tú no sabes lo que el juego es impredecible. Tú no controlas muchas. Tú puedes mapear. Eso es importante, tiene mucho que ver con la visión sistémica, ¿no? La visión sistémica, los sistemas complejos tú no puedes controlar tal y cual. Tú solo puedes mapear. Entonces, el juego tiene muchas de esas características. Entonces, cuando nosotros hablamos de maximizar la tensión de la contracción muscular, maximizar la velocidad de la contracción muscular, nosotros necesariamente para obtener el máximo tenemos que hacer las cosas de una manera más cerrada, pero siempre con una intención de juego. Es decir, yo voy a hacer un ejercicio, contexto, voy a poner estos constreñimientos que tú dijiste, ¿no? Sí. Para que yo quiero que suceda, efectivamente suceda. Entonces, si yo quiero una carrera a máxima velocidad, yo tengo que garantizar los metros del ejercicio, ¿no? El espacio tiene que ser adecuado. La toma de decisiones tiene que ser mínima, porque si mi jugador tiene que parar, mirar, pensar, luego es difícil obtener la velocidad máxima, ¿no? Entonces, pocas opciones de elección. Sobre todo, la adquisición va a estar en el jugador sin balón, porque ya cuando tengo el balón ya la carrera cambia, su especificidad, su dinámica, sus patrones, ¿no? Cambian. Entonces, nosotros cerramos un poco más el contexto para que eso efectivamente ocurra, ¿no? Si quieres, podemos poner ahí un ejercicio que lleve eso, después tú muestras. Sí, ¿no? sí. Luego enseñamos, porque sí que me has pasado algunos ejercicios y me estoy acordando de uno, el individual,
Lo pondré en la Sí. pantalla cuando edite el vídeo, pero podría ser, por ejemplo, ese, ¿no? Un 1 contra 1 con dos porterías. Bueno, luego lo Sí. ponemos, si no, Julián. Pero mira, entonces es importante que las cosas se hagan así para garantizar el esfuerzo, ¿no? Y Ujú. otro mito que hay es que la periodización táctica no hay trabajo dicho, ¿no? Técnico, específico, por ejemplo. Mira, tu central va a rechazar 10 balones, eso no, porque todo es juego, eso es mentira. Porque eso también es algo, el desarrollo individual, no solo en la formación, sino en el profesional es fundamental. Hoy, como ya dijimos, ¿no? Tenemos la facilidad de tener acceso a mucho más información que antes. Miras muchos entrenamientos de Simeone, por ejemplo, hay mucho de fundamento individual, ¿no? Por posición y desarrollo individual. Entonces es fundamental porque tu modelo no presupone que tu central sepa rechazar el balón, ¿no? Que el Sí, perfilamiento corporal esté de acuerdo, que el rechace no sea para el centro, sino para los costados. Entonces, estoy dando un ejemplo de centrales, ¿no? Pero es fundamental que eso también ocurra, ¿no? Ese desarrollo individual. Claro que, ¿cuál es el porcentaje que vas a dar a eso durante tu semana? Yo, en mi opinión, tiene que ser muy poco, pero hay que ver, porque tú en un ejercicio así, tu central rechaza 10 balones con la cabeza en 1 minuto y medio, cosa que en un juego no vas, quizá no no suceda en una sucede. hora. Ujú. Entonces es importante que tú tengas todo eso en cuenta y saber los días y en qué momento y por cuánto tiempo lo tienes que hacer, ¿no? Tú mejorar el individuo, mejorar el equipo y saber que uno influencia al otro, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros vemos eso? Mi equipo estaba muy bien posicionado, las líneas bien hechas, la estructura bien hecha, pero el tipo falló el rechace. Entonces, eso influencia y eso tiene que ser trabajado. Lo puedes trabajar con juegos, sí, claro, pero también lo puedes trabajar de otra manera. Entonces, yo creo que ese es un tema que mucha gente confunde, ¿no? Confunde. Sí. Claro, otra vez hago hincapié porque es importante. Ujú. No voy a hacer eso 5% del entrenamiento, al final 10%, o puedo hacer eso para maximizar la atención, por ejemplo, de una manera que me garantice lo que yo quiero. Entonces, es algo que también es importante. Sí, Julián. Es que mira, por ejemplo, luego también hay otro concepto en la predicción táctica que tiene en relación con esto, que digamos hace la metáfora del café con leche, ¿no? Que digamos que la leche es la predicción táctica, el café es entrenamiento tradicionalmente visto como analítico y en cierto modo hay que ir metiendo poco a poco a predicción táctica en el caso de que los equipos no estén acostumbrados a jugar así o que los Claro, jugadores no estén acostumbrados a entrenar así, claro. ¿no? Hay que ir haciéndolo poco a poco. En España hay un dicho que se dice que no se puede entrar como un elefante en una cacharrería. Y es algo lógico. Lo que pasa es que, por ejemplo, veo entrenamientos también de Carlos Carballal, de Rui Faria, de Vilas Boas, y entonces me da la sensación de que no sé si lo que estoy viendo es café con leche, porque hay veces que sí que hacen. Por ejemplo, Carlos Carballal en el Sporting de Braga sí que hace algunas carreras. Rui Faria, fíjate también la figura que era, ¿no? Cuando fue a Qatar también hacía. André Villas-Boas en el Marsella creo que era una especie de test y me chocó mucho. Entonces, claro, cuando veo estos entrenamientos, no sé decir, bueno, ¿esto qué será? ¿Parte de ese café con leche del que habla la predicción táctica y que eso incluye? ¿O será que realmente ven que tal vez la velocidad, porque siempre hacen velocidad, y sí que me choca ver eso? ¿Esto qué respuesta puedes dar? Mira, yo la respuesta es que es una respuesta para mí simple. Hay que preguntarles, porque Ya, muchas cosas nosotros podemos imaginar, pero no estamos allá para saber los porqués. Pero mira, es un tema muy interesante. Yo creo que tiene mucho que ver con un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la jerarquía del entrenador? Es diferente, tú eres un desconocido que ser un tipo que todos ya conocen. Por ejemplo, José Mourinho cuando llegó a Chelsea, creo,
Chelsea o a Inter, no me acuerdo, pero los jugadores no estaban acostumbrados a hacer juegos, ¿no? Para decir periodización táctica. Las pretemporadas no eran de la manera como Mourinho hacía con ellos. Y ellos empezaron a decir, y Mourinho les dijo, mira, quien ganó la Champions League fui yo, no ustedes. Así que va a ser así. Y ellos, ok. Pero es diferente tú no seres José Mourinho y llegar a un sitio que no con jugadores de jerarquía, ¿no? Pero yo te cuento mis experiencias. Nosotros estuvimos en Tombense, que es tercera división de Brasileirão, con jugadores que han pasado por muchos contextos, pero no es un nivel máximo acá en Brasil, ¿no? Tercera división, es un buen nivel, pero no es máximo. Nosotros hicimos la periodización táctica desde el primer día, no hicimos un entrenamiento físico, nada, no hubo nada de los jugadores, nada, el equipo jugó mucho, corrió mucho incluso. Entonces esa experiencia no nos pasó nada. A lo mejor ahora en CSA, por ejemplo, puede haber un jugador o otro que, mira, mister, puedo hacer llama el preparador físico, ¿no? Puedo hacer unas carreras ahí, 2 o 3 carreritas, y sí, hacer, porque mira, a veces si no te va a traer ningún prejuicio para el próximo partido, por ejemplo, no va a poner en riesgo, ¿por qué no va a hacer? Si el jugador después va a jugar mal y va a decir que jugó mal porque no hizo 3 carreras, porque tú no dejaste. Entonces esto también es inteligencia, ¿no? Y ahora en CSA nos tocó trabajar con Marcelo Lins, que es un preparador físico que ha trabajado en muchos contextos de máximo nivel. Por ejemplo, Bayern Múnich. Y él cree mucho en la mejoría del movimiento de carrera. Y hace todo el sentido, ¿no? Hace todo el sentido porque tú mejoras tu patrón de movimiento en carrera, te va a dar un movimiento más limpio. Te refieres un poco a la biomecánica, ¿no, Julián? Exactamente. Vas a mejorar tu biomecánica, obviamente que va a tener una transferencia para el partido. Entonces, lo que hacía muchas veces, pre-entrenamiento, antes del entrenamiento, 10 minutos antes, hacía algunos educativos de carrera para la mejoría de la biomecánica de cada jugador. Y ahí alguien va a sacar una foto y decir que nosotros no estamos en la PT. Cuando estamos, ¿entendés? Entonces es algo que no te va a generar ningún perjuicio, sino que te puede ayudar, ¿no? Dependiendo de cómo has hecho todo eso. Entonces son cosas para reflexionarnos, ¿no? Son cosas para reflexionar. Y otra cosa que suelo decir es que en muchos contextos, para tú estar en la PT, muchas veces tienes que estar afuera. ¿Qué quiero decir con eso? Yo tuve una experiencia, estaba en Joinville, entrenador de sub-20. Estaba de 10 equipos, estaba en 7º puesto, muy mal. Y cambió la directiva del club. Y el coordinador nuevo me dijo, mira, yo sé que tú eres de la periodización táctica, pero tienes que hacer gimnasio. Y le dije, ok, vamos a hacer. ¿Cómo no voy a hacer? Sí. Yo le dijo no y yo estoy fuera. Después, nosotros mejoramos, él empezó a mirarnos nuestros entrenamientos, ¿no? Y se dio cuenta que nuestro equipo era el que más corría, hasta que llegó un punto que reunió todo el staff y dijo que todos los equipos del club, de la formación, de la cantera, tenían que entrenar como el sub-20. Lo que te quiero decir es que el contexto muchas veces te puede imponer ciertas cosas que tú tienes que aceptar si no estás fuera. Entonces tienes que tener la inteligencia. ¿Entiendes? Sí, hay que adaptarse como entrenadores, más allá de nuestras convicciones. Y eso no va a significar que tú no estás en la periodización táctica. Quizás tú no la haces 100% como tú querías hacerlo, pero es que muchas veces el contexto te impide. ¿Entendés? Sí. Julián, una de las últimas preguntas, ya hemos comentado ya un poquito antes, entrenar bajo el supraprincipio de la especificidad, a mí me parece
y a vosotros también, por eso le llamáis supraprincipio, más bien le llamáis principio categórico, me parece que es muy diferente a las demás metodologías. Las demás metodologías dicen, esto es específico si se parece al fútbol, si corresponde a la lógica interna del fútbol. En cambio, vosotros decís, bueno, es específico si corresponde a mi modelo de juego. Sí, y además de estar relacionado a tu idea de juego, tiene que tener coherencia con los principios metodológicos. Por ejemplo, nosotros jugamos el domingo y volvemos a entrenar martes, para jugar domingo otra vez. Y el martes tú quieres entrenar algo más complejo, por ejemplo, y desconsideras la recuperación. Tú vas a estar trabajando tus ideas, pero de una manera que este día te va a generar más perjuicio que ganancia. Entonces, de cierta manera, no está siendo específico. Porque el principio metodológico es muy importante que se respete. Sin duda, también no vale nada para nosotros que tú en el día haga cosas relacionadas a este día, pero que no tiene que ver con tu idea. ¿Entendés? Sí. Entonces es esta interacción entre idea de juego y principio metodológico que te va a dar la especificidad. Sí. De hecho, has hecho algo muy interesante, ¿eh? Porque también yo creo que es una equivocación cuando se habla de periodización táctica, que se habla de días adquisitivos y días de recuperación. Y hay un matiz importante. Hay días predominantemente adquisitivos y predominantemente de recuperación. Pero todos los días se trabaja el modelo de juego, incluso en la recuperación. Exactamente. Pero te hago una pregunta relacionada a eso. ¿Tú quieres entrenar presión post-pérdida? O qué sé yo, no. ¿Quieres entrenar presión, coberturas, pensando en tu organización defensiva? Tú haces un 6 contra 3, donde la énfasis está en los 3. Presionar, tapar, y tú haces este ejercicio, imagínate, 3 minutos, recuperas 1 minuto y vuelve a hacer 3 minutos. Al fin, cuando llegue a 1 minuto y medio, los jugadores ya van a empezar a estar muy cansados. Vas a seguir intentando 1 minuto de pausa para volver a hacer más 3. ¿Te parece eso específico para tu modelo? A mí no. No sé tu respuesta, pero a mí desde luego no. Porque, mira, vas a querer presionar, pero no tienes energía para hacerlo, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar muchas veces es que un tipo va, otro queda, el balón empieza a ser pasado entre las líneas toda la hora, tú quedas corriendo errado, entonces tú acabas entrenando errores. Claro. Entrenando errores que se pueden generar una transferencia negativa para tu equipo, sin hablar de la cuestión física. Te vas a estar adaptando a los jugadores a jugar en bajas rotaciones. Entonces, para nosotros reflexionarnos que hay múltiples dimensiones que interactúan y hay que saber jugar con todas para que la especificidad de hecho pase. ¿Entiendes? Sí, sí. Estoy muy de acuerdo porque también el término, además con 2 cosas que tú ya has comentado, ¿eh? Lo primero, que habría que consensuar términos o al menos tener algo más consensuado. Y luego has comentado antes, ¿no? Has puesto un ejemplo que lo he pasado por alto para no entretenernos, pero me ha parecido muy interesante, ¿no? Has dicho, cuando se trabaja la técnica, hacer 10 pases en 30 segundos no es específico de ningún modelo de juego, porque eso no se da en el juego. Entonces, claro, yo por eso te he contestado, cuando me has preguntado tú, a ver si para mí eso es específico o no, por eso te he contestado que para mí no, porque yo pondría grados de especificidad. Es decir, lo único específico del fútbol es el fútbol. Porque si haces un 4x4, imagínate, en 20 por 20 metros, con 2 porterías, y haces, imagínate, 3 tiempos de 7 minutos, eso nunca sucede. Es decir, en el fútbol nunca se está jugando en 20 por 20, 4 contra 4 durante 7 minutos. Jamás sucede eso. Puedes estar 10 segundos, se da esa situación, va al otro lado y dentro de 30 segundos vuelve a suceder. Entonces, claro, cuando hablamos de la especificidad, también tendríamos que tener, de manera global, los entrenadores, cuidado de qué estamos hablando. Claro. Porque específico del fútbol solo es un partido. E incluso ese partido
no será específico del siguiente. Por eso te decía, que para mí desde luego no, y me parece que hay que tenerla en cuenta. Verdad, verdad. De acuerdo. Vale, Julián, me has pasado unos ejercicios de grandes principios o macroprincipios, mesoprincipios o subprincipios y subprincipios o microprincipios. También te quería preguntar, ¿se tienen en cuenta a la hora de hacerlos el número de jugadores, el espacio y el tiempo? En cuanto al espacio, ¿tenéis en cuenta el espacio de interacción individual? No, no porque, mira, yo sé que hay algunas corrientes de metodologías que piensan mucho en esta densidad de espacio que el jugador va a interactuar, por ejemplo, un 4 contra 4. Pero imagínate, un 4 contra 4 que tú organizas un equipo en rombo es diferente en línea, ¿no? Sí, sí, sí. Las interacciones, las distancias pueden ser muy distintas. A partir de esta configuración geométrica, ¿no? De sistema, ponemos así, de posicionamiento. Entonces, eso ya va a afectar. Las reglas, los constreñimientos también van a afectar cómo que esto va a suceder. Pero sí que yo llevo en cuenta estas cuestiones de número de jugadores, más o menos yo intento calcular cuál va a ser las acciones, no en números, sino en propensiones, ¿no? Porque hay ejercicios que yo quiero que el jugador toque mucho en el balón, que sea muy dinámico, que sea muy intenso, que tenga mucho, por ejemplo, cambio de dirección, que tenga salto, que tenga remate. Pero hay ejercicios que yo quiero que sea más jugado, que yo quiero recuperar de una estimulación máxima, por ejemplo. Yo pongo más juego, que yo sé que va a suceder cosas diferentes de estos trabajos más cerrados, digamos así. No sé si eso es algo que yo tengo muy en cuenta, pero no de una manera para cuantificar y prenderme a números Sí. y a esas cosas que, en mi opinión, no tienen tanto sentido, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero hacer un partido para los que no jugaron. Ahí puede ser interesante. Yo hacer un cálculo de áreas para intentar reproducir la área efectiva de un partido. Sí. Puede ser más reducido, pero intentar dejar lo más similar posible al juego formal. Porque yo lo que quiero ahí es las dinámicas de juego. Pero no con todo. Y aunque yo lleve en cuenta, pero no de esta manera tan, no es lo que no voy a balizarme por eso, ¿entiendes? Sino por otras cosas. Vale, Julián. Entonces, bueno, me has pasado unos ejercicios. Los pondré en pantalla cuando saque el vídeo. Pero, por ejemplo, el primero de ellos, que me decías que es un ejercicio individual, entiendo que será de un microprincipio. Sí. Es el que se enfrentan un jugador azul contra uno rojo en un espacio con porteros. Sí. Entiendo que uno sale detrás de la portería, el otro detrás de la otra portería y se enfrentan ahí en medio. Ese ejercicio, por ejemplo, para entrenar el macro principio de la presión post-pérdida, en una escala más individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el imágenes ve el jugador azul, va a finalizar la jugada y luego este rojo que está en el campo sale y un nuevo rojo entra con balón. Entonces, luego el azul sale de una situación con balón para una situación sin balón. Hay que reaccionar rápido, presionar e intentar evitar el gol. Y luego después, este rojo que finalizó va a defender un azul que entra. Entonces, sí. Ahí podemos trabajar muchas cosas a nivel del micro, que es, por ejemplo, el perfil del cuerpo para el duelo defensivo, ¿no? Poner el pie en el balón, intentar hacer el jugador ir para el pie débil, pero las cosas van a confundirse, ¿no? Porque estamos hablando de cosas defensivas, pero está totalmente relacionado con esta presión post-pérdida. Pierdo el balón y ya voy a presionar y ya voy a una situación defensiva muy rápido, ¿no? Entonces
es un macro principio que está siendo entrenado de una manera más individual, a un nivel más micro, ¿sí? Es importante dominar estos cambios de chip, digámosle así, ¿no? Sí. A este nivel que, lógicamente, va a generar una transferencia al juego colectivo del equipo. Julián, este ejercicio, por ejemplo, ¿qué día lo pondrías? Dentro del morfociclo patrón, el estándar, ¿qué sería? ¿Más de miércoles, jueves o viernes? Entiendo que el jueves seguro que no. Tú le puedes poner, por ejemplo, en el día azul como una actividad inicial, ¿me entiendes? No es un ejercicio que te va a generar tensión máxima, no, pero es una activación interesante, ¿me entiendes? Puedes ponerle, yo le ponía más en este día, ¿me entiendes? Vale. Luego, otro ejercicio que me has pasado y que lo pondré en pantalla, son dos Ok. campos donde se enfrentan, en uno de ellos, 6 jugadores negros contra 3 rojos. Entiendo que cuando pierden el balón van al otro campo, ¿no? Ese es más una escala grupal, ¿no? Que es para la periodización táctica, el grupo son jugadores, obviamente no es individual porque son más jugadores, pero no llegan para formar un sector, por ejemplo, un lateral izquierdo con un central izquierdo y un volante, o por ejemplo, un lateral izquierdo, un medio centro izquierdo y un extremo izquierdo. Son 3 jugadores de diferentes sectores que forman un grupo. Sí. Entonces es una escala más grupal, digamos así. Puedes hacerlo de esta manera o aleatoriamente también. Entonces este ejercicio también, tú puedes poner énfasis en lo que tú quieras, ¿no? Por la regla, por tu feedback, lo que tú quieras. ¿Cómo que yo hice ese ejercicio? Los negros son siempre 6 contra 3. Tienen que intercambiar 10 pases, o que sea, cuanto lo quieras, Sí. para hacer un gol en una de estas 2 mini porterías. Simplemente a eso me gusta a mí, que la posesión tenga un sentido. No me gusta, por ejemplo, solo mantener la posesión, no, mantener para hacer un gol, por ejemplo. Entonces yo siempre busco poner mini porterías para hacer de esta manera, ¿no? Y los rojos tienen que robar el balón y hacer un gol inmediatamente en una de esas 2 porterías de este campo, porque es la lógica del juego, ¿no? Sí. Yo robo el balón en el campo rival. Si puedo irme a la portería, voy inmediatamente. Pero si los negros cierran bien, presionan bien, yo saco de la zona de presión con mis compañeros y luego voy allá a jugar 6 contra 3 negros. Tú puedes, desde ahí tú pones poner énfasis en lo que tú quieras, pero en este caso sería poner énfasis en la presión post pérdida de los negros. Entonces, por ejemplo, es interesante poner el juego a un toque para ser más difícil y luego tener más pérdidas del balón, por ejemplo, para que la presión post pérdida pase mucho más veces. Porque si yo pongo 2 toques, un espacio muy amplio, van a tener pocas pérdidas del balón. Y ahí las propensiones. A veces yo quiero entrar en una cosa que no está pasando. Entonces, ¿ok? Es un ejemplo más de grupo. Vale, luego iríamos a un nivel sectorial, que es el siguiente ejercicio, donde se enfrentan 4 rojos contra 4 azules y en la portería de atrás hay otros 4 blancos. Sí. ¿Puedes explicar este? Este ejercicio, tú puedes poner otra vez, tú puedes poner énfasis en lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, el sector, los azules son una línea de 4, por ejemplo. Los rojos pueden ser la línea media, extremos, mediocentros, o 2 delanteros y 2 extremos. Entonces, rojo juega con blanco, son 8 contra 4, ¿vale? Los porteros solo para defender, no juegan con los pies. El objetivo de los 8 es circular el balón entre ellos, puede ser entre los rojo con rojo, rojo inversión de balón a los blancos, no pasa nada.
e intentar hacer gol en una de estas mini porterías. Son 4 con conos y los azules tienen que robar el balón, evitar los goles y robar el balón. Entonces tú puedes contar, por ejemplo, por robadas cada 10 pases, punto, o cada robada de balón, punto, o cada gol en las mini porterías, punto. Sí. Y, por ejemplo, los 8 van a hacer el punto cuando pasar el balón por las mini porterías. Y los azules, cuando robar el balón, un punto. Y si luego hacen gol en una de las porterías grandes, vale doble, por ejemplo. En este momento, los 8 tienen que reaccionar para evitar el gol. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, la presión post pérdida para los 8. ¿Vale? Pero Vale. yo puedo enfatizar los mecanismos de presión sectorial. Por ejemplo, presión del lateral izquierdo, ali como la imagen. Lateral izquierdo saltó, la línea basculó. ¿Me entiendes? Sí. Hay muchas énfasis que tú puedes poner ahí. Claro, claro. Luego puedes corregir o hacerlo más o menos específico y los matices que quieras buscar. Vale, hemos visto uno individual, uno grupal, uno sectorial. Pasamos a intersectorial, si te parece, el de forma hexagonal. Ah, el hexágono. Sí. Okay. Es como si fuera un rondo de 7 para 3, donde intersectorialmente estamos trabajando acá a la línea defensiva y el triángulo del medio, pero después, por ejemplo, se trabaja el medio con el ataque, ahí bate tú de la manera como tú manipulas el ejercicio, ¿no? Y los rojos tienen que cambiar, por ejemplo, 10 pases para finalizar, y los azules tienen que robar el balón y finalizar en una de las porterías. Luego, en este momento, todos los rojos tienen que reaccionar para evitar el gol. ¿Entiendes? Sí. Entonces, cualquier error que pase, yo suelo pasar el balón a los azules. Por ejemplo, 2 pases, ya paso el balón a los azules para forzar una presión post pérdida. El balón ha salido, juego con los azules para forzar una presión post pérdida. Entonces, muy bueno. intentar crear condiciones para que eso suceda muchas veces. Muy bien, muy bueno. Y después nos quedaría el colectivo, el que se hace en medio campo, el que tienes aquí dibujado en medio campo. ¿Podrías explicar este? Este iría más hacia el jueves, ¿no? El día de los grandes principios, ¿no? Entiendo. Exactamente. Más al día verde, que es un partido de 10 contra 8. Entonces, estamos trabajando acá los mecanismos ofensivos, ¿no? En un contexto de superioridad numérica. Entonces, va a generar muchas acciones de tercio final, ¿no? Segunda fase y tercio final. De los rojos, ¿no? Sí. Entonces, los mecanismos que el entrenador quiera. Por ejemplo, acá está estructurado en un 2-3-5. Y desde ahí puedes crear lo que quieras. Las relaciones dentro, fuera, de extremo y lateral, intercambiamiento de posiciones, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Y el objetivo de los rojos es hacer el gol en la portería del azul. Y cuando el azul logra recuperar el balón, el objetivo de los azules es hacer un pase en profundidad para los 2 delanteros que están en la zona amarilla. Es decir, esto va a generar en los rojos una necesidad muy grande de hacer la presión post pérdida. En cuanto pierde el balón. Porque teóricamente es un pase fácil. Claro. Teóricamente es un fácil porque es una muy difícil y además los rojos no pueden entrar allá para evitar el pase. Entonces va a generar que cuando el balón sea perdido, tiene que presionar sí o sí y no toma el punto. Esto es muy valioso porque mucha gente sí que Son ejemplos, ¿no? Sí, son ejemplos, pero valen para mucho. Permítame hacer un hincapié. Las tareas, la manera puede ser idéntica, pero los matices
las cuestiones del ejercicio seguramente son específicas. Por ejemplo, por qué este ejercicio proporciona que se ataque más por las bandas? Quizás porque era una debilidad que el equipo presenta y necesita ser mejorado. Quizás el rival da mucho espacio por la banda y queremos aprovechar. Entonces, hay que entender lo que está motivando eso. Sí. Estoy muy de acuerdo porque muchas veces tendemos a copiar ejercicios cuando empezamos, cuando realmente habría que entender la lógica de los ejercicios y es más, entender que un ejercicio en sí, un ejercicio puesto en un papel y que te lo pasen, no vale para nada. Sin la implicación del entrenador y sin saber el entrenador lo que quiere buscar, no vale para nada. Entonces, todos estos libros que hay con ciento y pico ejercicios realmente vienen bien como inspiración. No voy a decir que no valen para nada, vienen bien como inspiración. Pero realmente el ejercicio hay que darle vida. Un ejercicio en un papel es algo sin vida. Hay que darle vida como entrenadores. Vale, Julián. Para liberarte un poco... Es un ejercicio muy bueno, pero no es lo que tu equipo necesita. Claro. También sucede mucho, que lo vemos, por ejemplo, en el alto rendimiento y lo intentamos copiar. Bueno, igual no es el ejercicio apropiado para mi equipo, así tal como está. Hay que darle una vida propia. Sí, sí. Julián, para liberarte, porque estoy abusando ya mucho tiempo de ti, la predicción táctica en el fútbol base, en el fútbol formativo. Claro, uno de los problemas que suelen trasladar los entrenadores es que dicen, vale, hay un morfociclo patrón con 8 días, pero yo no entreno 8 días, yo entreno 2 o 3 días. Yo siempre les digo, tú tienes que buscar una lógica para entrenar y tal vez intentar recuperar con los niños si han tenido 2 días libres después del partido, no tenga mucho sentido, pero hay que entender la lógica. Mira, primero yo diría lo que tú ya has dicho, que es entender la lógica. Es fundamental entender la lógica. ¿Qué me motiva a hacer eso en este día? Porque si tú entiendes la lógica del morfociclo, tú vas a conseguir manejar en todos los contextos que te surgen. Con muchos días para entrenar, con poquísimos días para entrenar, ¿entendés? Entonces vas a tener, es como tú dominar dominar el tema, ¿no? Es fundamental. Tú solo consigues es como la música. Nosotros solimos mirar algunos conciertos y hay un momento de algunos conciertos que, por ejemplo, un guitarrista hace acá nosotros llamamos de solo, no sé cómo es. Sí, un solo, sí. Un solo. Pero el tipo solo hace un solo bien hecho después de dominar totalmente el instrumento. No es posible improvisar sobre algo que tú no dominas. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, lo importante es entender eso. Y luego vas a ser mucho más fácil que tú puedas ajustar a tu contexto. La periodización táctica en la formación es muy deseable de ser hecho, porque es una metodología que está muy preocupada con el desarrollo individual del jugador, a todos sus niveles. Al mismo tiempo que se desarrolla el lado colectivo, porque nosotros no podemos desconsiderar la naturaleza del juego. El juego es un juego colectivo. Todo individual va a estar basado en una lógica colectiva. ¿Sí? Y eso la periodización maneja este binomio individual-colectivo de una manera óptima. Además que el jugador, eso también está dependiente del entrenador, ¿no? Va a ser un fútbol más pensado, va a ser un fútbol más robotizado, porque la periodización táctica es una metodología de entrenamiento, no es una idea de juego. Y ella es tan buena que te ayuda de una manera muy grande a poner sus ideas en práctica, porque está hecho para eso. Está hecho específicamente para esa finalidad. Te facilita. Entonces, si yo soy un entrenador que pienso las cosas de una manera robotizada, la tendencia es que mi equipo sea más robótico, porque estoy usando eso para hacer mi idea en los jugadores. Pero si yo tengo una idea más creativa, y eso también va a proporcionarme generar eso en mis jugadores, ¿no? Y yo pienso que la formación es importante que nosotros
conozcamos a los niños sus especificidades por edades, por ejemplo, porque el morfociclo tal y cual está basado en adultos sub-20, ¿no? Hasta sub-17, digamos así, yo pienso que sí. Sí, sí. Pero el niño no está totalmente desarrollado, por ejemplo, con 11 años. Nosotros jugamos un partido de Copa, por ejemplo, vamos a necesitar 4 días para recuperarnos, porque es un evento de máxima exigencia. Pero un niño de 10 años juega domingo y puede jugar otra vez lunes, porque su recuperación es mucho más rápida. No estoy diciendo que vamos a ponerles a correr como locos y pensar, los niños no se cansan y hagamos un montón de cosas. No es eso, pero tú tienes que tener eso en cuenta, ¿no? Tienes que tener eso en cuenta. Por ejemplo, yo cuando estaba en sub-15 de Figueirense, el día de la recuperación, yo empecé a hacer una recuperación, pero de una manera más distinta, ¿no? Algunos ejercicios de desarrollo más individual, algunos tipos de rondos que normalmente yo no haría con equipos profesionales, pero como son chicos de 15 años, me permitían hacer algunas cosas que no iba a poner en riesgo su recuperación y su desarrollo semanal para el próximo partido. Entonces, por esta especificidad, yo lograba manejar un poquito, porque es específico de la edad, ¿no? Quizás 17 yo ya no puedo, yo tengo que recuperar, porque ya tienen un organismo más próximo de su formación final, digamos así. Algunos incluso ya están desarrollados, ¿no? Tienen 17 años, pero sí, tienen cuerpo de adulto mucho. Hay diferencias, sí. Sí, pero tú tienes que entender esas diferencias para poder adaptar tus ejercicios, tus conductas, ¿no? Pero yo creo que la metodología está muy, muy bien hecha y es totalmente pasible de ser aplicada en cualquier edad. Muy bien, Julián. Pues yo creo que para el que quiera saber más de periodización táctica, tiene tu libro, el libro de Julián Tobar, que habla de una manera muy fresca y muy cercana y se puede entender de una manera muy clara en qué consiste la periodización táctica. Como he dicho antes, está la versión en castellano y la versión en portugués. La versión en portugués se entiende muy bien. Y nada más, Julián, solamente decir lo que decía Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que la utopía sirve precisamente para seguir caminando. En ese camino estamos. Agradecerte de corazón que hayas estado aquí conmigo, que haya abusado un poco del tiempo contigo, pero bueno, es una metodología que mucha gente sigue y que mucha gente tiene muchas dudas y yo creo que hemos ayudado a resolver muchas de ellas. No, yo que te agradezco y te doy la enhorabuena por tu podcast, por tener tanta gente ahí de calidad. Yo me siento como un intruso ahí. Tanta gente buena. Enhorabuena porque yo pienso que este cambio de información, de opiniones, siempre es importante para el crecimiento, ¿no? Sin duda. Poder escuchar opiniones de personas que están en diferentes países, en diferentes niveles, en diferentes contextos. Siempre hay algo que nosotros podemos ganar, ¿no? Muchas cosas podemos no concordar, es normal, ¿no? Eso simplemente no damos bola, como decimos acá en Brasil. Sí. No sé si ahí se dice eso. Sí se entiende, sí. No damos bola y lo que nos parece interesante, pues bien, añadimos a nuestro conocimiento, quizá aplicamos en nuestro trabajo y yo pienso que cada uno hace su camino de esta manera, ¿no? Escuchando, aprendiendo, cambiando y estando abierto a permanentemente aprender cosas nuevas, ¿no? Desplegarse de muchas creencias y ir añadiendo otras cosas más. Yo pienso que eso es lo más importante. Quien dice que sabe todo, quien dice que ya tiene todo, para mí está muy equivocado. Entonces, sin duda. Este espacio está muy, muy bien también por eso.
Sí, sin duda, Julián, sin duda. Un abrazo muy fuerte. Ojalá algún día nos podamos ver en persona. Ojalá, ojalá. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Chao, chao.